Buenas tardes, chicos. Vayan sentándose, por fin. Bueno, ya estamos merendados. Es un verdadero gusto para mí poder tener la oportunidad de presentar este acto, esta oportunidad que nos ofrece el Colegio Mayor, de traer a personalidades que son verdaderamente relevantes para la comunidad de Extremadura. El fin de estas reuniones y de estas conferencias no es otro que traer a personalidades que hayan trabajado por Extremadura, ya sean de fuera de Extremadura o extremeños. Y qué mejor caso para empezar esta nueva jornada académica de preguntas que traer a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el que fue presidente de nuestra comunidad durante 24 años, si no me equivoco. Antes de dar paso a la conferencia, me gustaría explicaros un poquito cómo va el sistema de la charla café, de la conferencia charla café. En primer lugar, tendremos la presentación de los ponentes. En segundo lugar, de una manera muy dinámica, muy orgánica, vamos a tener organizada una ponencia de nuestro presidente en la que a vosotros las dudas que os surjan, las incertidumbres que os puedan surgir acerca del acto, pues siempre se la podéis preguntar en lo que irá después, que es la ronda de preguntas. Ahí, desde el respeto y desde la educación y la admiración que podamos tener al presidente, realizaremos las preguntas. Sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestros ponentes de hoy. Tenemos entre nosotros, empezando por la derecha, al padre Fernando Alcázar. Como ya sabéis muchos, es el director del Colegio Mayor, para los de fuera, el director de Servicio de Atención y de Asistencia Religiosa, el párroco de la parroquia de San Blas, un largo sinfín de cargos que tiene el padre Fernando, pero no me quiero coger a la fórmula de decir todo el currículum de las personas porque creo que aburriría. No sé si padre Fernando quiere decir algo. Genial. Pues presentando sin más preámbulo a nuestro ponente principal, tenemos a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Hablando antes con él me ha dicho que no quiere una presentación muy larga, por tanto daré un par de pinceladas acerca de su currículum. Muchos no lo conoceréis porque sois muy jóvenes, pero don Juan Carlos fue presidente de nuestra comunidad durante 24 años, se encargó de la formación de esta comunidad, fue diputado de las Cortes y también ha sido profesor en la Universidad de Formación al Profesorado. Y sin más preámbulos, le paso la palabra. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Saludo al director del Colegio Mayor. Saludo también a Javier Herrera, que fue la persona que contactó con nosotros a través de mi fundación para que pudiera participar en esta charla. Le he dicho a Javier que no hiciera una presentación exhaustiva porque hoy día, teniendo Internet, cualquiera entra en Google y sabe vida, milagro, pelos y señales de cualquier persona. Por tanto, aquellos o aquellas que no me conozcan, pues si tienen interés, entran en Internet, entran en Google y verán un poco qué es lo que ha sido mi vida profesional y mi vida política. No dudé un momento cuando Javier nos escribió para que asistiera a esta charla en aceptar el ofrecimiento, porque casi no acepto conferencias salvo para jóvenes, porque creo que se les puede decir algunas cosas que le hagan reflexionar, que le hagan pensar, con las que estén de acuerdo o con las que estén en contra, pero que sean útiles para algo. Yo hace 17 años que dejé la actividad política, 17 años, es decir, que alguno de vosotros no había nacido o estaba naciendo cuando yo dejé la presidencia de la Junta en el año 2007. Por lo tanto, estoy fuera de la actividad política, no tengo que buscar el voto de nadie porque no me voy a presentar nunca más a ninguna elección. Ya me presenté a bastante, en la presidencia de la Junta 6 veces y las 6 veces tuve la suerte de que los extremeños confiaran en mí. No me preocupa mi futuro, tengo 76 años y estoy ya más para allá que para acá y no sé cuánto me va a quedar de vida, pero sí me preocupa el futuro de mi país, me preocupa el futuro de mi región y me preocupa el futuro de mi nieta y el futuro de los jóvenes, como vosotros, para que os podáis hacer una idea
exactamente de cuáles son las dificultades que tenéis y cuáles son las ventajas que podréis tener si es que acaso necesitarais tener unas oportunidades para hacer aquello que verdaderamente desearais. Y digo verdaderamente desearais porque una titulación universitaria solo te acredita que tienes esa titulación. Pero lo importante es saber qué es lo que te gustaría hacer, qué querrías hacer o cuál es tu sueño, independientemente de la titulación que tengas. Yo en el tiempo de presidente, cuando venía alguien con un expediente brillante, le decía a mi secretario, archiva con expedientes brillantes, en la carpeta expedientes brillantes, porque había mucho. Cuando venía alguien y no tenía ningún expediente que enseñar, pero tenía una idea que exponer, pues yo qué sé, cómo potenciar el desarrollo turístico en Extremadura, pues decía que pase esa persona, no sabía qué expediente tendría ni qué carrera tendría, sino simplemente me interesaba escuchar su idea. Así que, por esa razón, porque sois jóvenes, estoy aquí para intentar aclararos algunas cosas o haceros algunas observaciones en las que quizás no hayáis caído. La charla iba a ser la semana pasada, pero por una circunstancia mía no pude y concretamos que fuera hoy 28 de octubre. Casualmente, hoy 28 de octubre, hace 42 años que en este mismo día se celebraban unas elecciones generales en España y ganaba mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, con 202 diputados sobre 350. Solo hacía 8 años que el Partido Socialista, que había estado en el exilio como consecuencia de la Guerra Civil Española, en el Congreso de Suresnes del año 1974, Suresnes es un pequeñito pueblo al norte de París, en ese congreso conseguimos traer el partido, devolver el partido a su casa. Es decir, que volviera del exilio en Toulouse, donde estaba en Francia, que volviera a España. En 8 años el partido volvió a España, el partido participó en unas elecciones generales, las primeras que hubo después de la dictadura, las del año 1977, tuvimos 118 diputados, que era una buena cifra, el primer partido de la izquierda en España, pero era una cifra insuficiente para poder gobernar España. Participamos en la transición, es decir, pasamos de una dictadura a una democracia gracias al esfuerzo de los que perdieron la guerra con los que ganaron la guerra, lo cual es milagroso, porque nos juntábamos aquellos que habíamos perdido con aquellos que habían ganado. ¿Cómo se hizo ese proceso? Ese proceso se hizo mediante una situación de exigencias y de renuncias. Para poder negociar y para poder llegar a un acuerdo siempre hay que exigir lo que te interesa y hay que renunciar a una parte de lo que te interesa para poder llegar a acuerdo con la otra parte que está en la mesa. Y tuvimos también la inteligencia de dejar al margen a los extremistas, tanto de la derecha como de la izquierda. Había en la parte derecha, en los que estaban gobernando todavía la dictadura, pero que eran gente que querían hacer un avance para pasar a un sistema democrático, pero había un extremo, fundamentalmente militares, pero no solo militares, que lo que querían era seguir con la dictadura una vez que Franco muere en el año 1975. Querían que la dictadura siguiera. Eso se apartaron, o los apartamos, mejor dicho, a través del presidente Suárez y la gente que a él le acompañaba. Y nosotros, la izquierda, tanto Partido Socialista como Partido Comunista, teníamos también una izquierda de la izquierda, que eran ETA, que era el Grapo, que era el Movimiento Revolucionario, que también lo que querían era enlazar esa situación con la República, de tal forma que se pudiera hacer un proceso político y penal a los responsables de los 40 años de dictadura. Bueno, apartados a un extremo y otro extremo, fuimos capaces de llegar a un acuerdo que hizo posible que hoy esté yo aquí hablando libremente, diciendo lo que quiero decir, porque estamos en una democracia donde la libertad de expresión es fundamental. Participamos en las segundas elecciones que hubo en el año 79, participamos en los pactos de la Moncloa, que era una situación que hacía posible que una economía que venía muy mal desde la dictadura, como consecuencia también de la crisis del petróleo del año 73, hizo posible que todos hiciéramos un esfuerzo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, para que España saliera del agujero
en la que estaba metida. Para que os hagáis una idea, en el momento en que se estaba haciendo los pactos de la Moncloa, la inflación estaba en el 25%. Hoy estamos en el 2,9% y todavía es mucha inflación. Bueno, en ese tiempo era el 25%. Y conseguimos que los sindicatos hicieran un esfuerzo de tal forma que se formaran pactos empresariales en las empresas para subir el salario un 12%. Es decir, que se perdían 13 puntos en la negociación colectiva. Hoy eso sería imposible. Pedirle a los sindicatos que aceptaran perder, no ya digo 13 puntos, ni un punto siquiera, conseguiríamos si la situación de emergencia lo requiriera, que seguramente dentro de un par de años habrá que hacer algún tipo de ajustes. Participamos en las segundas elecciones, repito, del año 79, tuvimos 3 diputados más, 121, primer partido de la izquierda, pero eso no daba para gobernar. Así que en el año 82 fueron las terceras elecciones y el Partido Socialista consiguió 202 diputados sobre un total de 350. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en 8 años un partido que estaba en la clandestinidad pasa a gobernar España con una cifra apabullante de mayoría absoluta en el Congreso de Diputados. Hoy, mi partido es la segunda fuerza política en España. Primero el Partido Popular, que ganó las elecciones del año pasado. Segundo, el Partido Socialista. No somos alternativa, no es que estemos en minoría, sino que no somos alternativa en Madrid, porque somos la tercera fuerza política, por lo tanto, es bastante difícil que nosotros podamos gobernar Madrid. No somos alternativa en Galicia, somos la tercera fuerza política en Galicia. Ha ganado el Partido Popular, después está el Bloque Gallego y después estamos nosotros. Por tanto, no somos alternativa por el momento. Tampoco somos alternativa en el País Vasco. El País Vasco ha ganado el PNV, después Bildu y después el Partido Socialista. Y al paso que vamos, es posible que dejemos de ser alternativa en Andalucía si continúa la pelea que en este momento existe entre los militantes socialistas andaluces. En 10 años, el Partido Socialista ha pasado a ser segunda fuerza política y menos alternativa en estos 4 sitios que he señalado. En 8 años anteriores, el Partido Socialista consiguió 202 diputados. Lo señalo porque es muy importante para mí que el Partido Socialista no pase a la nimiedad, porque si pasa la nimiedad, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Italia, como ha pasado en Grecia, como está pasando en Alemania, seguramente el hueco que nosotros dejemos en estos territorios no va a ser ocupado por el Partido Popular, que sería lo menos malo, porque sería un partido de ámbito estatal el que se encargaría de gobernar España. Temo que los agujeros que nosotros vayamos dejando vayan a ser ocupados, como ya está siendo en algunas ocasiones, por partidos nacionalistas, por partidos independentistas, por partidos populistas, y haga que España sea un país absolutamente ingobernable. Y si España es un país absolutamente ingobernable, los que van a pagar el pato no voy a ser yo ni mi generación, vaya a ser vosotros, la generación que en estos momentos os estáis preparando para poder tener una vida digna en la sociedad. El título de la charla que le dije a Javier era Extremadura, acabar con el tópico. Todas las generaciones creo que tienen la obligación de dejar un rastro, de dejar algo que diga, por aquí pasó esta generación. Existe la generación mía, que yo le llamo de la generación del 78, después ha habido la generación Z, la generación Y, la generación Minier, todas estas generaciones. ¿Qué dejáis? ¿Qué van a dejar? Alguna señal tendrán que dejar. Nosotros, por ejemplo, puedo deciros que nosotros hemos dejado el fin del terrorismo de ETA, hemos dejado el ingreso de España en la Unión Europea, porque antes no estábamos en la Unión Europea. Cuando vosotros nacisteis, casi hacía poquito tiempo que estábamos en la Unión Europea. Antes, cuando ibas a cualquier país, tenías que pasar por una ventanilla que ponía para los no miembros de la Unión Europea. El resto pasaba sin pasaportes y tal. Nosotros teníamos que pasar. Es decir, podemos decir unas cuantas cosas. Hemos dejado una sanidad pública y gratuita para todos. Hemos dejado una educación hasta los 16 años obligatoria. Es decir, algunas señales hemos ido dejando de qué es lo que hicimos. Y yo creo que la generación vuestra, y ya hablo de Extremadura, tiene la obligación de dejar alguna señal de qué es lo que fuisteis capaces de hacer para que la región fuera avanzando.
Cada región en España tiene un tópico. Si tú dices Galicia y te suena morriña, los gallegos tienen mucha morriña. Tú dices País Vasco y ahora ya menos, pero antes sonaba terrorismo. Tú dices Cataluña y te sonaba racanería. Los catalanes, por lo visto, dicen que son muy rácanos y muy errativos y tal y cual. Tú dices Andalucía y lo que te suena es flamenco, o Semana Santa, o en fin. Y tú dices Extremadura, en estos momentos, y lo que suena es pobreza, miseria, abandono. Y tenemos que intentar transformar la imagen que se tiene de nosotros y darle una imagen distinta de lo que es hoy actualmente la región. Os voy a contar una anécdota que me pasó hace 4 días. Fui a Sevilla a ver la exposición de los hermanos Machado. Y cuando estábamos mi mujer y yo viendo en una mesa una primera edición de Campos de Castilla, se me acercó una señora mayor, sería de mi edad más o menos aproximadamente, y me dijo: llevo un rato mirándole a usted y sé que le conozco, pero no sé de qué. Y ya le dije, le voy a sacar de su ignorancia. Yo soy Rodríguez Ibarra. Ah, claro, hombre, claro. ¿Sabe usted que yo la idea que tenía de usted es que era una persona bajita, achaparrada, gordo, en fin, como un portugués? Esto me dijo. No me lo estoy inventando, es absolutamente cierto. Así que le dije, o sea, que esta es la idea que usted tiene de los portugueses. Claro, se extrañó de que yo no era gordo, ni achaparrado, ni bajito. ¿Verdad? Digo, esta es la idea que usted tiene de los portugueses y de los extremeños. Y esa idea yo creo que hay que combatirla, porque no es justa. Es una idea que nos perjudica y no es justa. Y para que nos demos cuenta de qué somos, tenemos que saber de dónde venimos. Y yo creo que ha habido un gran desconocimiento de qué es lo que somos y de dónde venimos. A alguien se le ocurrió un día decir, hace ya años, que Extremadura significa extrema y dura. Y lo dice todavía mucha gente. Y yo digo, ¿y Andalucía? Andalucía. Y Zaragoza, Zaragoza. Es una estupidez. El nombre nos perjudica, pero Extremadura no es extrema y dura. Como el extremo oriente no es el extremo oriente duro. Es lo que está más lejos del poder que en aquel tiempo era Europa. Entonces lo que estaba muy lejos de Europa era el extremo oriente. Estaba el Oriente Próximo, el Medio Oriente y el Extremo Oriente. Pero no es que Extremo Oriente sea extremo, sino que está muy lejos. Entonces Extremadura no es una región extrema y dura. Aquí hace calor en el verano, pero como lo hace en Córdoba, como lo hace en Madrid, como lo hace en Toledo, como lo hace en muchísimos sitios. No siempre damos la máxima de calor en Extremadura, a pesar de que algunos periodistas traten por todos los medios de decir que sí hace mucho calor para salir en los telediarios. Y así le enfocan y dicen, estamos en 40 grados, pero podemos llegar a los 44. Podemos llegar, pero no hemos llegado. Y entonces, no es una región que significa extrema y dura. Y además, históricamente, Mérida era el sitio que eligió Octavio Augusto, el emperador romano, sucesor de Julio César, para que sus legiones, que habían combatido en Cantabria, en las guerras cántabras, pudieran descansar en un sitio agradable. Y lo mandó a que fundaran Mérida. Tan mala persona sería Octavio Augusto para mandar a sus legiones preferidas a un sitio donde se iban a achicharrar de calor y se iban a morir de frío. Yo más bien pienso que Mérida debería ser un paraíso y por eso Octavio Augusto los mandó allí. Así que no es verdad que Extremadura signifique eso. Extremadura era simplemente una de las Extremaduras que existía cuando la Reconquista. Extremadura nuestra, Extremadura de León, Extremadura de Soria, Extremadura portuguesa. Había varias Extremaduras que eran los extremos del reino. En la lucha con los árabes, el reino se movía. Unas veces se conquistaba, otras veces se retrocedía, y lo que iba quedando era el extremo del reino. Y Extremadura significa precisamente el extremo del reino. No es ni el extremo del Duero, porque el Duero, que yo sepa, no pasa por aquí, ni tampoco es una región extrema
y dura, sino simplemente es el extremo del reino en aquel tiempo de la Reconquista. La Extremadura que hoy tenemos no siempre ha sido así. La Extremadura que tenemos tiene antecedentes que me vaya a permitir que lea simplemente un par de párrafos de dos personas muy importantes. Una es del conde de Campomanes, fiscal del Consejo Supremo de Castilla, que en el año 1771, en su memorial ajustado, dijo lo siguiente: la provincia de Extremadura ha llegado con justa causa al trono, a implorar la real clemencia y protección para impedir su inminente exterminio y despoblación. 1771, último cuarto del siglo XVIII. Un poquito más adelante, 20 años después, nuestro paisano Juan Meléndez Valdés, en el discurso de apertura de la Real Audiencia de Extremadura, con sede en Cáceres, que fue la primera institución regional que hubo en nuestra región, en el año 1791, ya a finales del siglo XVIII, dice lo siguiente: en Extremadura todo está por crear y se confían a nosotros. Sin población, sin agricultura, sin caminos, sin industria ni comercio, todo lo pide, todo lo solicita, todo lo demanda. La más sabia atención y una mano reparadora atinada para nacer en su impulso y renacer de una vez sobre principios sólidos y ciertos que perpetúen por siempre la felicidad de sus hijos. Esto es lo que decían de esta región a finales del siglo XVIII. Me voy ya más adelante y me voy al año 55-75, 1955-1975. El entonces Banco Bilbao, lo que hoy se llama Bilbao Vizcaya, el Banco Bilbao, hacía informes económicos muy importantes, y uno de los informes que hizo fue el informe de qué había pasado en la economía española en los 20 años que van del año 55 al año 75. ¿Por qué año 55? Porque fue cuando hubo una cierta reforma del régimen dictatorial desde el punto de vista económico para que España saliera de la autarquía en la que estaba metida. Bien, en el año 55, la renta de España, desde el 55 al 75, la renta creció un 191,3%. 191,3%. La renta de Extremadura en ese mismo periodo de tiempo creció un 105,3%. De 191 a 105 van 86 puntos. Es decir, que cuando empieza la democracia en España, 2 años antes, el resto de España saca a Extremadura 86 puntos de diferencia. 86 puntos de diferencia. Que es un disparate, es una burrada. La población activa extremeña en el año 55 era de 52.700 personas. Población activa aquella que está en edad de trabajar, desde los 18 años hasta los 65 años. 52.700 años 55. 39.300 años 75. Ha disminuido un 26%. La población activa. No se murieron, se fueron. Y ahora explicaré dónde se fueron. Sin embargo, en España, la población activa lo que hizo fue crecer un 11,7%. España, la población activa creció un 11,7%, Extremadura, la población activa disminuyó un 26,4%. Estamos ya en el año 1975, final de la dictadura. Ha muerto Franco, estamos en un periodo de cierta inquietud, de cierta incertidumbre. ¿Cómo nos trató la dictadura a los extremeños? Porque para saber dónde estamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y la dictadura trató a Extremadura como a las colonias que entonces teníamos en Marruecos. Exactamente igual. Solamente era extraer lo que tenían de riqueza y llevarse lo que tenían esos territorios. En el Sáhara, el fosfato, en Extremadura no teníamos mucha riqueza. ¿Qué es lo que se llevaron? A 600.000 personas. Esa era nuestra riqueza. 600.000 personas que hoy faltan a capítulo, que hoy podrían estar aquí. Me acuerdo que con Maragall, que fue alcalde de Barcelona, después fue presidente de la Generalitat de Cataluña, discutiendo un día con él sobre la financiación autonómica, Maragall defendía
que había que hacer una financiación teniendo en cuenta el número de habitantes de cada territorio. Yo dije, hombre, el problema que yo tengo es que mis habitantes los tienes tú. Por lo tanto, es muy tramposa esa propuesta que tú haces, porque allí tenéis más de 600.000 extremeños que se marcharon de Extremadura. ¿Qué es lo que pasó en esos 20 años de los que analizo con el informe del Banco Bilbao? Lo que pasó es que había que rescatar, después de la Guerra Civil, de los años de autarquía, había que rescatar la economía española. Y el franquismo decidió rescatarla, sacrificando a otras muchas regiones. Y fundamentalmente, ¿dónde? En Cataluña y en el País Vasco. Y algo de Madrid y algo de Valencia. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, hasta el año 2000 no se pudo hacer la Feria Internacional de Madrid, porque antes nada más que había dos ferias, la de Barcelona y la de Valencia, porque había un decreto de Franco que impedía que se hicieran ferias internacionales, salvo en Barcelona y en Valencia. Y había una ley de coeficiente de inversión obligatorio, ya que estamos en un colegio mayor de la Fundación Caja Extremadura, las cajas de ahorro de España tenían la obligación, por esa ley del coeficiente de inversión obligatoria, tenían la obligación de invertir sus ahorros, los nuestros, donde decía el gobierno. Y nunca el gobierno se acordó de invertir en Extremadura o en Andalucía o en Castilla-La Mancha. No, ese dinero iba fundamentalmente, por ejemplo, para hacer las autovías que se hicieron en Cataluña en los años 70. El precio del dinero estaba al 25%, como dije anteriormente. A Cataluña y al País Vasco se mandaba ese dinero a un interés del 3%. ¿Para qué? Para hacer autovías. Y como había que hacer autovías y, por lo tanto, en aquel tiempo no existían las máquinas que existen ahora, había que llevar obreros, que se llamaban picapedreros, para picar y para hacer las autovías. ¿De dónde había que sacar a esa gente? De Andalucía, de Extremadura, de Galicia, de Castilla, que se iban para allá. Cuando se iban para allá, tuvieron la mala costumbre de querer tener una casa y empezaron a hacerse casas en barrios. Y como había que hacer casas y picar piedra, no, las dos cosas juntas no podían. Entonces había que llevar gente de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, de Galicia, para hacer las casas. Y cuando ya tenían las casas, se llevaron a sus mujeres para allá. Y les dio por tener hijos. Y como tenían hijos, había que hacer escuelas. Y no se podía hacer las casas, las escuelas y picar piedra al mismo tiempo. Entonces había que llegar gente para allá para hacer las escuelas. Y después los hospitales. Y así pasó lo que pasó. Que Cataluña, que tenía al terminar la guerra civil, al terminar la guerra civil, tenía 2,9 millones de habitantes, cuando empieza cuando muere Franco, ya pasa de 2.900.000 a 4,5 millones de habitantes. Y hoy día tiene 8 millones de habitantes. 8 millones. No creo que las mujeres de Cataluña hayan parido tanto para tener tantos hijos, simplemente que esa región castigada por lo visto, castigada, que es la que más paga y menos recibe según ellos, pues resulta que ha sido capaz de pasar de 2,9 millones a 8 millones de habitantes. ¿Gracias a qué? Gracias a la cantidad de gente que tuvieron que irse de aquí para salvar la economía española a costa del hundimiento de la economía de estas regiones que perdieron lo mejor que tenían. Nosotros perdimos a la gente joven, los que se iban no eran los viejos, se iban los jóvenes. Se iban las mujeres con los jóvenes y, por lo tanto, nos quedamos aquí en una situación francamente deplorable. Esos son datos, y ahora daré algún otro, pero para que os hagáis una idea, yo empecé a ser la presidencia de la Junta, la autonomía extremeña, empieza en el año 83. Cuando yo tomé posesión, Extremadura tiene 380 pueblos, 132 no tenían agua corriente. No tenían agua corriente. Normalmente iban las mujeres con sus cántaros, sus tarros, a las fuentes del pueblo, a llenar los cántaros para tener el agua en casa, porque no había agua corriente. No es que hubiera sequía, es que no había conducciones. Pero es que un día visito el Valle del Jerte y veo que hacen un aguardiente, que es, si alguno lo ha probado, es un aguardiente excelente, pero se hacía en un cuartucho, en un cuartillo ahí con 4... Y entonces dijimos, vamos a hacer
este aguardiente que es fantástico, vamos a hacer una gran instalación, una fábrica para hacer el aguardiente del Valle del Jerte. No me acuerdo cuánto costó la fábrica, pero costó mucho más poner la luz que se necesitaba para que la fábrica funcionara, porque la luz que había en el Valle del Jerte en ese año 1984 iba a 125 voltios. Hoy está a 220, pero en aquel tiempo iba y con 125 no se podía poner una fábrica, no daba para tener instalaciones. Tuvimos que firmar un convenio con Telefónica para que todos los pueblos de menos de 1000 habitantes tuvieran teléfono en sus casas. Año 85. No tenían teléfono. Había una operadora en una casa particular, había alguien que se encargaba de tener el teléfono, tú ibas para allá, decía, póngame usted una conferencia con Madrid, y a las 3 horas o por ahí, 3 horas y media, a lo mejor te pasaban la conferencia. Esta era Extremadura. Esta era la región que teníamos en ese momento. 1975. El PIB per cápita, es decir, la riqueza por ciudadano que tenía Extremadura, era el 50% de la media española. 50%. La media era 100, nosotros estábamos en el 50%. Madrid estaba en el 145%, 45 puntos por encima de 100 y 3 veces más que nosotros. País Vasco estaba en 139% y Cataluña en el 125%. Nosotros en el 50%. Es decir, un ciudadano de Madrid ciudadano medio, era 3 veces más rico que un extremeño medio. Eso era en el año 1975. En el año 2023, al año pasado, nuestra renta per cápita subió del 50 al 75%. Es decir, fuimos capaces de arrancar 25 puntos. De tal forma que ya un madrileño ya no es 3 veces más rico que nosotros, es 2 veces más rico. Sigue siendo una tremenda injusticia, pero bueno, es que nos sacaban 86 puntos en la renta cuando hicimos las cuentas del Banco Bilbao Vizcaya del año 55 al año 75. Pero ya no somos los últimos. Estamos por encima de Andalucía y por encima de Canarias. Así que cuando se dice que Extremadura es la última, hay que corregir. La última no, la antepenúltima. ¿Y eso qué significa? Eso significa el esfuerzo de 2 generaciones que han hecho posible que esta región, cuando yo entré de presidente tenía 66 institutos de enseñanza media y cuando me fui tenía 212 institutos de enseñanza media. Cuando llegué tenía 3 hospitales y cuando me fui tenía 11 hospitales. Eso es lo que significa este avance en la renta. Lo digo porque son datos que tenemos que retener para que no nos coman la moral, porque siempre alguien habrá que piense que nosotros somos achaparraditos, bajos y gordos. Y hay que intentar ir empezando a sacar pecho de las cosas que tenemos. Por ejemplo, aquí cerca tenemos el centro de cirugía de mínima invasión más importante del mundo. Del mundo. Y seguro que ninguno lo conoce. No estaría mal que se hiciera una visita para ver lo que es un centro de cirugía de mínima invasión. La ONU reconoce 194 países en el mundo. Por el centro de cirugía de mínima invasión han pasado cirujanos de 105 países del mundo a aprender a operar en mínima invasión aquí en Cáceres. De 105 países, más de la mitad de lo que existen en el mundo. No lo sabe nadie, no lo sabe nadie, porque aquí solamente se habla del tren. Solo tren. Como si no tuviéramos tren. Y desde Badajoz a Cáceres, de Cáceres a Badajoz, a Mérida, y de Mérida abajo, se va bien. Se va bien. ¿Que se para? Sí, se para, algunas veces. Pero todavía no hemos encontrado una situación donde al entrar el tren por un túnel no quepa. En alguna región del norte de España, el tren no podía pasar porque el túnel era más estrecho que el tren. Se habían equivocado en las medidas. O a lo mejor recordáis que hace unas pocas semanas el tren se paró en Madrid y en Barcelona. La diferencia con nosotros, que cuando el tren se para en Extremadura, la prensa dice la pobre gente que tuvo que ir andando. Cuando se para en Barcelona o en Madrid, no dicen la pobre gente, dicen es que Adif es un desastre, porque allí no hay pobre gente, la pobre gente es aquí. Y la diferencia es que cuando se paró en Madrid y en Barcelona, cesaron al presidente de Adif
cuando se paran Extremadura, no cesan a nadie. ¿Sabéis por qué? Porque no nos tienen miedo. Porque no nos tienen miedo. Si nos tuvieran miedo, no se pararía el tren. Y por eso yo le he recomendado a la presidenta de la Junta de Extremadura que haga un decreto ley con un artículo único. Cada vez que un tren que viene o va de Extremadura, o viene viene a Extremadura, o va de Extremadura, y se para por razones no achacables a la climatología o a una fuerza mayor, tendrán una sanción de 10 millones de euros. Si les parece mucho, eso no tiene nada que ver con lo que cuesta la imagen de esta región. La imagen de esta región que hemos ido construyendo 2 generaciones de extremeños a lo largo de estos 40 años no se puede echar abajo como consecuencia de la desidia o de la conjura de Adif con respecto a nosotros. Y cada vez que se para el tren, perdemos imagen. Cada vez que se para el tren, hablan de nosotros como si fuéramos del tercer mundo. Esta mañana he oído a una periodista que vino el otro día al Almendralejo, ayer o antes de ayer, a cubrir el partido de fútbol de la selección femenina española. Y parece que se paró el tren. Y dijo, es que yo creí que estaba en África. Dijo la periodista, para que lo oyera todo el mundo. En África no, mire usted, tenemos la galería Helga de Alvear más importante de Europa de arte contemporáneo. El Centro de Cirugía Mínima Invasión, la Galería de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, el Museo de Arte Contemporáneo, al lado del pedazo ciudad monumental que es Cáceres, que ya era difícil llamar la atención teniendo ese pedazo de ciudad monumental, pero lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido porque ha habido gente que ha querido hacer bien las cosas en esta región. Y ese es el llamamiento que yo os hago también. Para salir de esta situación, solo necesitamos que cada uno haga bien su tarea. Si cada uno hace bien su tarea, nosotros salimos de esta situación. ¿Que hay defectos? Sí. Pero yo cada vez que me hablan de estos temas, antes hablábamos de la dificultad que tiene en algunas ocasiones venir de Badajoz a Cáceres por la carretera. Pongamos que hay un tsunami y la carretera Cáceres-Badajoz se corta desde aquí hasta Badajoz. ¿Por dónde irían ustedes a Badajoz? ¿Por la autovía? Por la autovía. Pero si no hay autovía. Y yo cuando salí el otro día de Málaga a Sevilla tuve que pasar por 3 autovías. Porque es que normalmente las autovías tienen la mala costumbre de no pasar por las ciudades. Se desvían. Pero en fin, vamos a suponer que sí, que hace falta. Yo no sé qué pasa, porque yo he venido hoy para acá desde Badajoz aquí y he contado los coches con los que me he cruzado. 13 coches. O una de dos, o es que no hay coches que vayan a Badajoz ni de Badajoz a Cáceres, o es que la gente se va por la autovía. Pero hemos quedado que no hay autovía. Porque por lo visto, me decía uno de Badajoz, es que hay que pasar por Mérida. Digo, ¿será que a ti te gusta pasar por la roca? Porque esa no me parece que sea una explicación pertinente. Así que yo creo que tenéis la obligación de conocer bien la historia de nuestra región y tenéis la obligación de hacer bien lo que queráis hacer y tenéis la obligación de poder dejar como huella que esta fue la generación que fue capaz de quitar el San Benito que tenemos los extremeños, que no somos ni una región pobre, ni una región maltratada, ni una región abandonada, ni una región donde el tren se para todos los días, porque el tren circula, hay trenes. Es que creen que en Extremadura no hay trenes. Y en algunas ocasiones, como decía un señor que le dieron un premio Goya, que está en Almendralejo, dice, yo no tengo tren, pero tengo BlaBlaCar. Iba y venía a Madrid con mucha facilidad. Así que este era el mensaje que quería transmitiros fundamentalmente. Yo creo que estáis en una situación que diría que no es cierto aquello que se cuenta de que vais a vivir peor que vuestros padres, porque no es verdad. Ya me gustaría a mí haber vivido de joven como vive o vivió mi hija. Ya me gustaría. Pero tenéis un inconveniente con respecto a nosotros. Cuando yo era joven, sabía que si podía ir a la universidad era como subirme en un ascensor que me iba a elevar socialmente. La universidad era un ascensor. Hoy la universidad no es ningún ascensor.
Yo sabía que el futuro iba a ser mejor, iba a vivir mejor de lo que estaban viviendo mis padres. Hoy no se sabe qué va a pasar con el futuro. No se sabe. No se sabe si el día de mañana salís con vuestro título universitario debajo del brazo y resulta que lo que hacéis vosotros, o sabríais hacer vosotros, lo hace la inteligencia mucho mejor, más rápido y más barato. La inteligencia artificial. Entonces, el mundo está cambiando espectacularmente. Lo que tendría que hacer la universidad era estar pendiente de cómo va el mundo para que cada uno pudiera tener una titulación adaptada a ese mundo que viene. Quiero decir que los títulos que se dan hoy día en la Universidad Española no sirven. No sirven. Hoy un abogado tiene un futuro complicado, porque ya sabéis que existe una página donde tú entras y sea cual sea el conflicto que puedas tener, te dan la solución. Porque han metido en la red, en la inteligencia artificial, todos los casos que ha habido en el mundo. Todos los casos. Así que tengo un problema con la herencia de mi tía. Bueno, pues métase usted, que le van a dar la solución de lo que va a ser la herencia de su tía. Y en medicina, pues no digo nada. En medicina ya existen programas que saben exactamente si tienes un tumor y qué va a ser ese tumor, cómo va a evolucionar y qué medicación o cirugía exige ese tumor. Es decir, todo está cambiando. El rey de España que tenemos, Felipe VI, fue príncipe de Asturias. Y como príncipe de Asturias no hizo una titulación al uso, fue en la universidad. El primer rey que tenemos que ha ido a la universidad. Pero se le adaptó sus estudios a lo que él necesitaría como futuro jefe de Estado. Y entonces necesitaba estudiar Derecho Internacional, necesitaba estudiar catalán, necesitaba estudiar, yo qué sé, no necesitaba un título para ser jefe de Estado, necesitaba un compendio de conocimientos que le permitiera ser jefe de Estado. Por lo tanto, la universidad debería ya tratar de hacer posible que cada uno eligiera aquellas materias que le van a permitir identificarse como médico, como ingeniero, como abogado, pero al mismo tiempo le permita coger aquellas asignaturas de cualquier otra facultad, de cualquier otra escuela, porque él piensa dedicarse a tal cosa, o a tal cosa, o a tal cosa. Y no tener el título cerrado, o no estar los departamentos aislados. En la Universidad Española siguen los departamentos sin tener comunicación entre ellos. Es un disparate. Los departamentos deberían estar interconectados, porque interconectado tiene que ser el conocimiento que vayáis obteniendo en la universidad. Yo sé que la gente le tiene mucho miedo a las nuevas tecnologías. E incluso está la leyenda de que las nuevas tecnologías van a quitar trabajo. Y es verdad que van a quitar trabajo, pero van a dar mucho más. La prueba es que los países que menos paro tienen en el mundo son los países nórdicos, donde está la inteligencia artificial más desarrollada y donde está la tecnología más desarrollada. Por lo tanto, lo que habrá será trabajos que ya no va a poder hacer una persona porque lo va a hacer una máquina, un robot, pero ahí hay otra fuente de trabajo que es necesario explorar y que es necesario tener en cuenta. Hay cosas que hace 10 años era inimaginable. ¿Quién iba a pensar que alguien se iba a hacer multimillonario siendo como el rubio este? ¿Youtuber? ¿Quién se lo iba a imaginar? Hay gente que está siendo multimillonario haciendo simplemente vídeos y seguimiento de cosas. Bueno, ese es un ejemplo de los muchos que se pueden hacer, porque van a desaparecer. Es decir, ya nadie va a las taquillas a sacar la entrada. Es muy difícil. El taquillero desaparecerá. Pero bueno, alguien habrá hecho el programa para que pueda sacar la taquilla la entrada desde tu casa. Por lo tanto, no despreciéis las nuevas tecnologías. Las familias, los institutos están intentando hacer que la gente no tenga teléfono móvil. Pero si los jóvenes, vosotros, he visto algunos que estaban enredando con ellos, vivís con Internet, os enamoráis en Internet, os peleáis en Internet, estudiáis en Internet, leéis en Internet, veis películas en Internet. Pero cuando se llega a la escuela, dice, todo eso fuera, analógico. No va a funcionar eso. Un profesor analógico con unos alumnos digitales no funciona. Y todo ha ido evolucionando menos la educación.
Si nosotros sacáramos de la tumba a un cirujano del siglo XIX y lo lleváramos al hospital, lleváramos al centro de cirugía de menor invasión y le dijéramos, ¿dónde está usted? Diría, no sé, no sé. Esto es una sala de cirugía. Pues no se parece a la que yo dejé cuando me morí. Pero si sacamos a un maestro del siglo XIX y lo llevamos a un aula escolar y le decimos, ¿dónde está usted? Dice el tío, en un aula escolar. Y si quiere, mañana me pongo a la clase. Porque todo ha ido cambiando y evolucionando, menos la educación. Y la educación es el futuro de esta región. Gracias. Muchas gracias, presidente. Ha sido una charla muy interesante. Me gustaría dar pie a la ronda de preguntas, no sin antes dejar, o por romper el hielo, una pregunta. Yo como extremeño, nacido en Extremadura, está cerca, pero no es lo mismo. Yo como extremeño, nacido en Extremadura, muchas de las cosas que ustedes nos ha contado en esta charla, realmente no tenía constancia de ellas y no sé cuál puede ser la razón o cuál es el sentido de que nosotros nos criemos en esta región y realmente no sepamos cuál es su origen. ¿Cuál cree usted que es la razón de este tipo de problemática que se nos plantea? Bueno, hay varias circunstancias. Uno, en la escuela se deberían contar estas cosas, y en los institutos se debería contar estas cosas. Y un universitario que está aquí debería saber qué es lo que ha pasado aquí, para poder saber cuál es el mundo al que se va a enfrentar. Pero normalmente nos hemos dedicado a estudiar los glaciares, que yo no voy a ver en mi vida nunca, o a estudiar los volcanes, que yo no voy a ver en mi vida nunca, y no se les olvidó explicarnos, por ejemplo, qué significa una dehesa, qué beneficio, qué rendimiento se le puede sacar a una dehesa. Entonces, ha habido una educación muy universalizada y, sin embargo, no ha sido capaz de explicarnos la realidad más inmediata, nuestra historia. Se nos ha contado una historia, yo no sé a vosotros, a mí, en mis tiempos, se nos contaba una historia de los conquistadores. Bueno, éramos una región fantástica porque teníamos a Pizarro, a Trujillo, a Hernán Cortés y la Biblia en Pasto. Pero como dice Pablo Guerrero, este cantautor que no sé si conocéis, extremeño, pues dice, conquistadores extremeños que nunca conquistaron nada para Extremadura. Así que no nos sirvió para nosotros mucho esto de Hernán Cortés, que además ahora alguna academia catalana dice que no es Hernán Cortés, que es Ferran Cortés, nacido en Barcelona. Con lo cual yo pienso que los de México deberían pedirle al presidente de la Generalitat que pida perdón, no a nosotros, porque por lo visto Hernán Cortés no era extremeño, sino que era catalán. Pero la razón es solamente esa. No sabéis lo que no sabéis porque nadie os lo ha enseñado. Y era obligatorio que se os enseñara. Hola, sí. Hola. Bueno, antes de todo, muchas gracias por venir al Colegio Mayor y darnos tu opinión. Quería preguntarle que dónde cree usted que está el origen en el tópico extremeño que ha estado hablando usted antes. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que la ignorancia es una buena aliada del poder. Cuanto menos sepa la gente, mejor. Y a los extremeños nos han tenido bastante engañados con respecto a nuestra historia. Hemos vivido, lo he dicho anteriormente, de los conquistadores, de las grandes hazañas de los conquistadores. Pero nosotros no hemos recibido ningún beneficio de los conquistadores. El dinero que venía de América se quedaba en Castilla y se dedicaba a iglesias y a no sé cuántas cosas más, pero no se dedicaba a hacer que esta región prosperara. En segundo lugar, porque desde la restauración del siglo XIX para acá, nosotros hemos estado, no solamente nosotros, Andalucía, Galicia, absolutamente al margen del desarrollo. En Cataluña, por ejemplo, en el 1713, me parece, no recuerdo muy bien si es, había un ministro de Hacienda que se llamaba Figuerola, y ese había puesto un arancel, el arancel Figuerola, que significaba que España liberalizaba su comercio y que toda aquella mercancía que entrara aquí solamente pagaría un 13% de interés. Un 13%. Escandalizó a la parte catalana que en ese momento estaba empezando con la industria textil.
Cánovas del Castillo, que llegó después, quitó el arancel, echó de ministro a Figuerola, quitó el arancel y cerró la frontera, de tal forma que aquí no podía entrar casi ninguna mercancía porque el arancel era del 100%. Y claro, una camisa que costaba 10 pasaba a costar 100 veces más. Por lo tanto, era. Después, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eran nuestras colonias en el siglo XIX, porque las otras grandes colonias ya se habían independizado, tenían un arancel del 49% para los productos que venían de fuera. Claro, cuando tú pones un arancel, por ejemplo, no sé si habéis oído ahora que Europa le ha puesto un arancel a los coches eléctricos chinos del 40 y tantos %. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo, porque están fabricando coches más baratos que nosotros y como queremos que nuestra industria automovilística europea sea competitiva, le hemos puesto un arancel del 49%, con lo cual si compras un coche chino te cuesta lo que vale el coche más el 49%. Bueno, pues eso se hizo también en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas. Todo lo que entrara allí textil pagaba un 49% más. Como el textil estaba fundamentalmente desarrollado en Inglaterra y en la India, no podían entrar porque era competencia muy difícil de superar con respecto a la metrópoli, a nosotros, que lo vendíamos sin el 49% a Cuba. Pero claro, la gente no es tonta. Dice, si usted me pone a mí un arancel del 49%, yo le pongo a usted un arancel del 49% a los cubanos para que su azúcar, cuando entre en Estados Unidos, pague el 49%. Y por lo tanto, deja de ser competitiva con respecto a Costa Rica. Y claro, los cubanos lo único que tenían era azúcar. Como no pudieron vender a Estados Unidos el azúcar por el arancel español, pues entonces lo que decidieron era independizarse. Y se independiza Cuba, se independiza Puerto Rico y se independiza Filipinas. Y los industriales catalanes acuden al gobierno de España a decirle que cómo han permitido que se pierda territorio español, la de las colonias, que nosotros teníamos 5 millones de kilómetros cuadrados y ahora estamos solamente en 500.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo era posible? Es decir, los industriales catalanes protestando porque se perdía territorio. Si los oyeran algunos catalanes de hoy día que quieren que perdamos más territorio todavía, separándose, pues sería un desastre. Y entonces viene la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera vuelve a poner el 100% de los aranceles. Y una ley de industria que dice que no se puede poner ninguna fábrica en España si ya existe otra de las mismas características en cualquier otra parte de España. Como había nada más que industria en País Vasco y en Cataluña, pues por ejemplo, si había una industria algodonera cerca de Salamanca, pues esa tuvo que cerrar porque no se podía poner una industria nueva allá donde era. Después viene Franco y pone la inversión obligatoria de las cajas de ahorro. Todo el dinero para las cajas de ahorro, del ahorro. Y entonces hemos sido explotados. Y esa es la razón por la que esta región haya sido una región que no ha tenido ningún tipo de privilegio, ni de beneficio, ni de acompañamiento de los gobiernos centrales. Ha sido a partir de la democracia y a partir de la autonomía cuando hemos empezado a avanzar. Y, repito, arrancar 25 puntos del Producto Interior Bruto, de la riqueza de la región. Pero claro, esto es como... Ayer se celebró un premio de Fórmula 1, ¿no? No recuerdo dónde. Claro, si están corriendo esta gente con un Fórmula 1 y vas tú con un SEA 600 y te pones a correr, dice, es que está dando la vuelta más rápida, pero le faltan todavía, le sacan 500 kilómetros, no le van a sacar 500 kilómetros si ellos están con una Fórmula 1 y tú estás con un Vespino. Pues eso éramos nosotros cuando empezó la autonomía. Teníamos un Vespino mientras los demás muchos de ellos estaban corriendo con un Fórmula 1. Y esa es la razón, por nuestro atraso. Pero no se puede ignorar lo que hemos hecho los extremeños, y es lo que yo quiero reivindicar, no a la Junta de Extremadura que yo presidí, a los extremeños, de 2 generaciones que hemos sido capaces de darle la vuelta a esa situación y hoy tenemos más o menos las mismas cosas que tienen los demás a un tamaño correspondiente a una población que tiene solamente 1 millón de habitantes, que podía tener 2 millones si no hubiera habido esa correlación tan desigual entre el desarrollo de unos territorios a costa de la despoblación de otros. Yo le quería preguntar que, en su opinión, ¿cuáles han sido los principales retos de Extremadura desde su tiempo como presidente hasta la actualidad? Perdón. Los retos,
lugar, yo creo que a los extremeños nos hacía muchísima falta tener voz en el contexto nacional. Porque no existe. Extremadura era una cosa que existía entre Madrid y la nada. Y la nada era Portugal, que teníamos la parte precisamente también menos desarrollada de Portugal, que era el Alentejo, que es el Alentejo. Entonces era una zona muy abandonada, no tenía predicamento, no se sabía casi ni que existía en el resto de España. Todavía hay gente que viene y dice, oh, cuando ve el Valle del Jerte, cuando ve Cáceres, oh, Plasencia, Mérida, se quedan maravillados. Y te dicen, no sabéis lo que tenéis. Digo, sí, el que no sabe es usted. Yo sí lo sé. Yo me he quedado aquí. Yo he estado trabajando aquí, por esta región. Usted es lo que no sabe. O aquellos que dicen, a Extremadura se venía llorando y se va uno llorando. ¿Y por qué venía usted llorando? Porque pensaba que le mandaban a África, como decía la periodista esta mañana. Así que la próxima vez entérese de dónde viene y así no tendrá que llorar dos veces. Solamente llorará una al marcharse. Ese era el primer reto, que era darle voz. Y yo creo que lo conseguimos. Yo tengo un libro escrito que se llama Rompiendo Cristales. Porque nosotros somos una región pequeña. Tenemos 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes es lo que tiene Móstoles, en Madrid. O sea que una ciudad tiene tantos habitantes como nosotros en Extremadura. No tenemos un sindicalismo fuerte, no tenemos unas empresas fuertes, no tenemos una corporación empresarial fuerte, no tenemos unos bancos fuertes y no tenemos población suficiente. Y por lo tanto, nuestra población hace que los dos grandes partidos que se disputan el gobierno no cuenten mucho con nosotros, porque la proporción siempre es 5-4 o 4-5. Que tienes el 50%, tienes 5. Que tienes el 20%, tienes 4. Así que a los gobiernos, teóricamente, les preocupamos muy poco porque no vamos a cambiar la correlación de fuerzas que existe en el cómputo total de los diputados de España. Si tú vas por la calle, por cualquier calle importante de Extremadura o de Madrid, en la Puerta del Sol, que está lleno de gente, miles de personas, nadie te va a mirar. Ahora, si tiras una piedra contra un escaparate y te lo rompes, todo el mundo se vuelve. ¿Quién ha sido? Pues eso es lo que teníamos que hacer nosotros, romper cristales para que preguntaran quién ha sido. Nosotros, que estamos aquí y tenemos derecho a tener lo mismo que tienen los demás. Nos transfirieron 3.000 kilómetros de carretera. La carretera de Cáceres-Badajoz es mala. Pues no quiero contaros lo que era la carretera de Madrid-Badajoz, o de Cáceres, en Madrid, cuando yo era muchacho, cuando yo era joven. Se paraba en el puerto de Mirabete, allí se paraba, había una fuente, allí paraba la gente para echarle agua al coche, para tomarse un bocadillo, y algunas veces hacíamos noche en Talavera de la Reina, porque la carretera era un infierno. Pues esas carreteras nos las transfirieron. No había un solo kilómetro en condiciones. Tuvimos que gastar inmensa cantidad de dinero para que hoy Extremadura figure en todos los mapas de carreteras de España como la segunda región con mejores carreteras interiores. La segunda región. Y lo siento, pero si uno entra en Castilla y León, sus carreteras son peores que las nuestras. Hemos gastado muchísimo dinero en hacer que las comunicaciones fueran posibles. Hemos gastado dinero en sanidad. He dicho antes que había 3 hospitales. Había pueblos que estaban a 110 kilómetros del hospital más próximo. Cuando les daba un infarto se morían por el camino. Y hoy no hay nadie que esté a menos de 40 kilómetros de un hospital. Entonces, dicen, es que Extremadura tiene muchos funcionarios. Pero yo no creo que haya 2 maestros por aula en las escuelas de Extremadura, ni que haya 2 médicos por especialidad cuando van a visitar a los enfermos. Lo que pasa es que antes teníamos muy poco sistema educativo y muy poco sistema sanitario, y hoy tenemos lo que necesitamos. Y eso hay que llenarlo. Si tú creas un instituto, tienes que poner profesores. Si hubiera más desarrollo industrial, habría más trabajadores industriales y el porcentaje nuestro sería menor en cuanto a número de funcionarios. Pero no tenemos más funcionarios que los demás, tenemos los mismos. En una escuela existen los profesores que se necesitan para atender el sistema educativo en esa escuela. Darle vida a los pueblos. Antes vivir en un pueblo en mis tiempos era un castigo. Era un castigo, no había agua corriente, no había luz. En las casas, muchas casas, preguntárselo a vuestros abuelos y eso, tenían un cable largo
con una pinza. Y la bombilla iba de una habitación a otra. La ponían en la pinza y ahí había luz. Cuando se iban de esa habitación, iban a otra. Preguntaron a los abuelos. Esa era nuestra región. Y entonces había que intentar que vivir en un pueblo no fuera un castigo, fuera un lujo. Y yo creo que hoy es un lujo vivir en los pueblos en Extremadura. Independientemente que después la gente tiene la tendencia a irse a las grandes ciudades. Y el problema que nos encontraremos dentro de 30 o 40 años será cómo se gobiernan las macrociudades. Porque es imposible que una gran ciudad pueda darle satisfacción a los ciudadanos. Nosotros tenemos grandes distancias, pero cuando vamos a trabajar echamos media hora, 3/4 de hora, 1 hora como mucho. Pero es que tú vas a Madrid y vives en Alcorcón y echas 2 horas y media para llegar al trabajo y otras 2 horas y media para acá, para casa. Entonces, todas esas situaciones eran las que teníamos que intentar arreglar. Y al mismo tiempo darle vida a la economía extremeña, haciendo que la agricultura no fuera un capricho de los terratenientes, sino que fuera un negocio, fuera una industria que produjera riqueza. Y hoy tenemos, por ejemplo, el otro día estuve celebrando el 25 aniversario de la denominación de origen de la torta del Casar, el queso mejor del mundo. El presidente Mitterrand, francés, vino un día a España y estuvo en una finca que le llevamos y le pusimos torta del Casar. Y cuando la probó el tío, preguntó que de qué región francesa era ese queso. ¿No? Francesa no, de ahí del Casar, le dijimos, de un pueblito que hay aquí cerca. Entonces, todas esas cosas, hoy tenemos denominación de origen que antes no teníamos. No existía una sola denominación de origen cuando empezó la autonomía de Extremadura, ni del pimentón, ni de ibérico, ni de los vinos, ni de nada. No había denominación de origen. ¿Por qué? Porque la agricultura se consideraba una cosa rudimentaria, que lo que había que hacer era producir leche y llevársela a Pascual. Y nosotros no transformábamos prácticamente nada. Todo eso ha sido una batalla ingente, que ha contado con la participación y el esfuerzo de muchísimos extremeños. Y eso es lo que yo me niego a aceptar, que ese esfuerzo que ha hecho tanta gente, independientemente de lo bueno o malo que fuéramos los que gobernábamos, pero cuando había 6.000 empresas cuando yo llegué y cuando me marché había 66.000, quiere decir que ha habido 60.000 personas que han hecho su empresa. Y tenemos empresas importantísimas. Ese esfuerzo no se puede echar a perder. Y hay gente que está todo el día con la monserga de que somos la última región, de que ¿qué sociedad, qué empresa aceptaría que sus accionistas estuvieran todos diciendo todo el día, esta empresa no tiene futuro, esta empresa no vale para nada? Esa empresa cerraba a los 6 meses. Pues hay muchos accionistas en Extremadura que están todo el día con esa matraca. Y algunos además que han nacido en Extremadura pero que no soportaron la situación deficiente que había en Extremadura y se marcharon a sitios más prestigiosos. Y de vez en cuando vienen aquí, se suben al escenario y nos sueltan el rollo de cómo había que hacer las cosas. Pero usted se fue y yo me quedé. Así que menos lecciones y más modestia. Todo eso era un desafío que tuvimos que afrontar, que era muchísimo, muchísimo. Y éramos poca cosa. Por eso yo le aconsejo a todo el que ha venido después que yo, que tiene que romper cristales. Que a los ministros de Hacienda no se le ablanda el corazón llorando. Se le ablanda el corazón. Me acuerdo que un día un ministro socialista me dijo, es que soy poca cosa, soy muy pequeño. Y le dije, efectivamente, la ventaja que tenemos los pequeños es que cuando damos un cabezazo, duele que no te puedes imaginar dónde te da. Y eso es lo que hay que hacer, dar cabezazos todos los días. Si eres bueno, no te va a hacer caso nadie. Y si estás todo el día con flores y poesía, menos. Hola, mi pregunta es sobre cuál sería tu visión para Extremadura en los próximos 10-20 años, más o menos. Su previsión para Extremadura en los próximos 10-20 años. ¿Prevé buenas cosas? Depende de vosotros. Yo no soy la pitonisa Lola y no tengo la bola para averiguar el futuro, ¿no? Pero en estos momentos existen posibilidades que no existían anteriormente. Vosotros mismos que estáis en la universidad, soy un porcentaje enorme de extremeños que vais a salir con una formación que no tenían nuestros abuelos. Ahora bien, la actitud vuestra tiene que ser diferente de la que tenían nuestros abuelos.
Nuestros abuelos no tenían estudio, la inmensa mayoría. Lo que tenían era fuerza. Y se ponían en la plaza, Lo que estoy diciendo nunca es una exageración, ¿eh? Se ponían en la plaza y decían, ¿quién me contrata? Estos son mis brazos. Llegaba el manijero, que era el encargado de la finca, y tú sí, tú no, tú sí, y se lo llevaba pues a coger cereza, a coger aceituna, a coger tomate, a coger lo que fuera, ¿eh? Y ese era lo único que podían ofrecer los abuelos, nada más que su fuerza bruta. Vosotros tenéis el cerebro, no tenéis la fuerza que tenían vuestros abuelos, pero tenéis la inteligencia, o tenéis por lo menos la formación que no tenían vuestros abuelos. Pero si os ponéis en la plaza del pueblo a decir, este es mi cerebro, ¿quién me contrata?, la actitud es exactamente la misma que la de los abuelos. Y yo creo que habría que intentar salir de aquí, de la universidad, diciendo, a mí no me va a contratar nadie. Voy a contratar yo a gente. Voy a hacer A, B, C. Tengo un sueño y lo quiero cumplir. Y la administración, y ahí está el futuro de la región, tiene la obligación de escuchar el sueño de nuestros jóvenes. Escucharlo. Y si puede ayudarles, porque es un sueño que es realizable, tiene la obligación de realizarlo. Porque dinero siempre hay, siempre. Yo ponía el otro día el ejemplo en una televisión del problema de la vivienda. Existe un problema enorme de la vivienda en España, en Extremadura menos, pero existe un problema de vivienda. Y yo le decía, si acaso mañana hubiera un tsunami que arrasara 20.000 viviendas en la costa española, desde Cádiz hasta Murcia, el gobierno y las comunidades autónomas correspondientes sacarían dinero para hacer 20.000 viviendas. Forzosamente, sacarían el dinero, porque dinero siempre hay. Basta decirle al ministro de Obras Públicas, ¿cuántas autovías tienes previsto hacer? 10, pues vas a hacer 5 y el resto del dinero para hacer 20.000 viviendas. Que es lo que hicimos aquí cuando la riada de Badajoz. Bien, pues dinero hay. Si un joven tiene una ilusión, tiene un sueño y se ve que puede ser realizable, eso hay que apoyarlo. Porque si no, terminará marchándose a otro sitio donde le apoyen su sueño. Sueño realizable. Porque yo tengo en mis carpetas, en mis archivos, algunos sueños que no eran realizables. Había uno que me escribió y me daba datos y todo de que él diseñaba un avión que no se caía nunca. Y un submarino que no se hundía nunca. Pero bueno, eso no lo pude apoyar porque creí que no era realizable. Pero hoy, en mis tiempos, hacer un periódico, por ejemplo, alguien que estudie periodismo, hacer un periódico, pues sería impensable. Porque la mayoría de nosotros no tenemos dinero para poner un periódico de los que eran antes periódicos, de papel. Pero hoy se puede hacer un periódico muchísimo más barato. Es cuestión de tener un ordenador, fibra óptica, conexión a Internet y pensar qué haría yo para hacer el mejor periódico digital del mundo, que es barato. Y si tienes una buena idea y eres capaz de exponerla, y ese es tu sueño, la administración local y regional tendría la obligación de apoyarte para ver si eres capaz de conseguirlo. Eso hicimos al principio en la región, que eran los avales que dábamos a los empresarios que querían poner empresas. Le dábamos un aval del 30, 35, 40% para que pudieran emprender esa empresa. Algunos fallaron, pero gracias a eso se pudieron poner muchas empresas en Extremadura. Ahora ya no va a ser solamente poner empresas, ahora ya hay cosas que se pueden hacer muchísimo más baratas teniendo la idea en la cabeza de qué podría hacer yo para intentar que nadie me contrate, sino que contrate yo. De lo contrario, estaré teniendo la misma actitud que el abuelo. Y para eso no hace falta entonces estudiar mucho. Hola, buenas tardes, presidente. Yo soy David Herrera. Compartí con usted una conferencia en Sevilla, en el Colegio Mayor del Bosco. Allí estudiaba Derecho y Economía. Y bueno, mi pregunta en relación a lo que dijo usted con anterioridad es ¿cómo podríamos traer de nuevo al Partido Socialista Obrero Español para evitar esta confrontación que siempre tiene Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha con Cataluña, con medidas concretas al constitucionalismo, a lo que es el pacto del 78? Porque luego, a fin de cuentas, cuando se parte la tarta, que es en el momento de los presupuestos,
siempre se tuerce el brazo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista con los catalanes con temas de inversiones. ¿Y cuáles pueden ser las medidas concretas para evitar que eso siempre pase? Vamos a ver. Lo primero sería que los dos grandes partidos no intentaran destruirse mutuamente y que dejaran de politizar la justicia y dejaran ese concurso al que han hecho frente ahora, que es lanzamiento de querellas. Yo creo que para las próximas Olimpiadas habrá que hablar con la gente de las Olimpiadas para decir que pongan como deporte también olímpico el lanzamiento de querellas. Porque tú me pones una querella, tú me pongo otra, yo te pones una... Y deberían intentar respetarse para que España siempre tenga dos puntales que haga posible que España sea gobernable. Es decir, tenemos un país muy complicado, muy difícil, muy descentralizado, pero... Y en algunas ocasiones habrá que tener el apoyo de algunos nacionalistas, como ha pasado con el PSOE, como ha pasado con el PP. Pero una cosa es tener el apoyo para hacer un proyecto político y otra cosa es pedir el apoyo para estar gobernando, cueste lo que cueste. Y entonces, primero, no se destruyan, por favor. Es verdad, esta mañana yo estaba en una entrevista y me preguntaban por el caso Coldo, por el caso Ábalos, por el cuñado el novio de la presidenta de Madrid, por el caso Íñigo Errejón, por no sé qué. Y le dije, oiga, ¿quieren ustedes dejar de hablar de los casos? Porque a mí no me importa, es decir, porque condenen a Errejón o a Ábalos, ¿usted cree que van a tener vivienda los jóvenes? Porque si no van a tener vivienda, ¿qué nos importa si lo condenan o no lo condenan? Allá ellos con sus responsabilidades ante la justicia, pero habrá que intentar hablar de política y no intentar gobernar al precio que sea, entregando el futuro del país a manos de aquellos que quieren destruirlo. Me decían esta mañana, ¿cuánto cree usted que va a ganar Extremadura o va a perder con respecto al cupo catalán? Y yo le decía, es que no ese es el problema desde mi punto de vista. Aunque Extremadura ganara muchísimo, yo no defendería el cupo catalán, porque la igualdad de los españoles no me lo puede garantizar Cataluña o el País Vasco. La igualdad de los españoles me la garantiza el Gobierno de España y el Parlamento español. Es decir, cuando la mujer estaba marginada en el papel en la sociedad, porque esto tampoco lo saben los jóvenes, pero hasta el año 1973... el Código Civil decía que la mujer era congénitamente imbécil y que dependía del padre o del marido. De tal forma que no podían sacarse, lo sabe aquí alguna señora que hay aquí, no podían sacarse el pasaporte solas. Tenían que ir con el marido que las autorizara. No podían viajar solas, no podían abrir cuentas corrientes solas. Este era el papel de la mujer. Y ahora eso ya no existe. Pero eso no lo ha conseguido ninguna comunidad autónoma. Eso lo ha conseguido el Gobierno de España y el Parlamento español. La igualdad de sexos. Antes estaba el Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz, era la cárcel de los homosexuales. Ahí iban los homosexuales porque eran peligrosos, socialmente peligrosos, con el régimen franquista. Hoy cualquiera puede disponer de su sexo como le dé la gana, siempre que no haga daño a nadie. Esa igualdad de género no la ha conseguido ninguna comunidad autónoma, la ha conseguido el Gobierno de España y el Parlamento español. Por lo tanto, la igualdad económica entre los españoles no depende de una región, depende del Gobierno central. Y el Gobierno central no puede ceder esa competencia a otras comunidades autónomas porque entonces se destruye el país. Yo no puedo estar pendiente, mi región no puede estar, porque imagínate que ahora les den a Cataluña que recaude todos sus impuestos, todos, entonces, que es el 20% de la riqueza nacional. Y tienes al País Vasco y Navarra, que es el 7% de los dos, ya tienes el 30% casi de la riqueza nacional de la que no dispondría el Gobierno de España. Podrá hacer una igualdad entre el resto de los españoles menos el 30%. Y eso no funciona. Eso no es un país en condiciones. Por lo tanto, yo creo, no sé cómo hacerlo, pero en muchas ocasiones, no sé si decirlo, pero ayer eligieron presidente de Junts, Partido Catalán, a Puigdemont, que es un cobarde, que es un mentiroso, que dijo que si perdía las elecciones se abandonaba la política y vuelve otra vez a ser presidente, que intentó dar un golpe de Estado.
y la gente le ha elegido con el 91% de los votos. Por lo tanto, la culpa también muchas veces la tenemos nosotros, los ciudadanos, que elegimos lo que elegimos. Y si a los dos grandes partidos le damos a cada uno un 30%, pues estamos, o una de dos, obligándoles a que pacten entre los dos, que sería lo que habría que hacer, o tienen que pactar con los independentistas, con los de Bildu y con gente de mal vivir. Y esa gente de mal vivir no quiere el bien de España, quieren destruirlo. Tienen derecho a querer destruirlo, pero nosotros tenemos la obligación de evitarlo. Y por lo tanto no pactar con ellos. Y si no tienes posibilidad de pactar con ellos, no tienes más remedio que convocar elecciones o pactar con el otro partido. Si convoca elecciones y volvemos a las andadas, la culpa de lo que pase la tendremos los ciudadanos. Hola. Vale. Primero de todo, buenas tardes. Y mi pregunta es que qué aspectos de Extremadura o de la identidad de esta región le enorgullecen más a usted como extremeño. ¿Qué aspectos de Extremadura? ¿Qué aspectos le orgullecen de Extremadura? Sí, lo más bonito de Extremadura. Vamos a ver, yo siempre he dicho que yo solo me siento orgulloso de aquello que he podido hacer o contribuir a hacer. Cuando me dicen, ¿usted está orgulloso de ser extremeño? Digo, no. No, porque no hice nada para conseguirlo. Y la suerte, lo que sí estoy es agradecido. Porque si a mis padres les llega a dar por parirme en el Sudán, a esta hora estaba yo en un cayuco muriéndome en el Mediterráneo o en el Atlántico. Entonces, les doy las gracias porque tuvieron la idea de parirme aquí en Extremadura. Y, por lo tanto, como no hice nada, no puedo estar orgulloso de algo que yo no hice, pero sí estoy agradecido de que mis padres tuvieran la idea de parirme aquí. ¿De qué me siento orgulloso? De la capacidad de resistencia que hemos tenido. Porque esta región estaba condenada a desaparecer. Tenemos 1 millón de habitantes y 800.000 están fuera. Si esto hubiera seguido así, no hubiera habido democracia y no hubiera habido autonomía, seguramente Extremadura hubiera seguido perdiendo población y hubiéramos llegado casi a la nada. Entonces, haber sido capaz de estar aquí, de pelear aquí, de trabajar aquí, para que hoy vosotros tengáis, por ejemplo, una universidad en condiciones, es algo de lo que yo me siento orgulloso. Y yo sé que uno no hace todo lo que tendría que haber hecho en opinión de la gente. Me recuerda siempre al profesor de matemáticas en la Facultad de Ciencias, que fue el primer día a clase del primero de matemáticas y se puso, saludó, se volvió al encerado y empezó a escribir la tabla del 9. 9 por 1 es 9, 9 por 2 18, 9 por 3 27, 9 por 9 81, 9 por 10 91. Y estalló una carcajada en todo el aula. Y se volvió el profesor y dice, ¿de qué se ríen? Dice un alumno, es que ha puesto usted 9 por 10, 91 y es 90. Y dice el profesor, o sea, he puesto una serie de 10, he acertado en 9 y me he equivocado en 1 y ustedes se han reído. Deberían felicitarme porque he acertado 9 veces sobre 10. Pues eso pasa aquí. Es decir, no siempre uno acierta en todo lo que hace, pero hemos hecho muchísimas cosas que ni siquiera estaban en la mente de la gente cuando empezó la autonomía. Dicho sea de paso, autonomía que nadie esperaba, porque la autonomía era para Cataluña y para el País Vasco. Cuando la dictadura, hacemos manifestaciones, íbamos a los conciertos de Luis Llach. ¿Quién me diría a mí que yo fui a los conciertos de Luis Llach, que hoy es el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, pidiendo la independencia para Cataluña, cuando en aquel tiempo pedíamos libertad, amnistía y estatuto de autonomía? Ese era el lema. Y cuando hablábamos de estatuto de autonomía pensábamos en Cataluña y en el País Vasco. Después se extendió a todos y afortunadamente es un milagro para Extremadura. Yo cuando, unos días antes de morirme, si tengo la mente lúcida, podré pensar, me voy para otro mundo, algo hice por mi país y algo hice por mi tierra. Ese es el orgullo que me queda. Muy bien. Bueno, pues antes ya de despedir esta tarde tan especial que hemos tenido en nuestro Colegio Mayor, celebrando este 50 aniversario que estamos celebrando,
pues dar las gracias en primer lugar a Javier y a todo su equipo, a la Comisión de Cultura del Consejo Colegial, que bueno, pues han tenido esta iniciativa y que yo creo que es interesante porque, bueno, pues yo siempre digo, lo que aprendemos en la universidad es un tanto por ciento, pero lo que se aprende en la vida y en lo que acompaña a vuestros años universitarios seguramente que nos vendrá mejor, como lo decía don Juan Carlos cuando nos hablaba de los expedientes, ¿no? Al final lo que más nos ayuda en la vida es la experiencia que tengamos y cómo seamos capaces de resolvernos y de adaptarnos a cada momento y a cada circunstancia. Por lo tanto, doy las gracias a Javier por todo su empeño, su trabajo, su esfuerzo junto con su equipo y dar las gracias también a don Juan Carlos por el esfuerzo. Sabemos que su agenda pues tiene un montón de cosas y sobre todo dar las gracias por este pacto con los jóvenes. Es verdad que a lo mejor hay mucho tiempo que perdemos, pero el tiempo que se dedica a los jóvenes nunca se pierde. Siempre es una inversión. Es como mi lema, ¿no? Yo hago 1000 cosas a lo largo del día, pero el tiempo que dedico a los jóvenes es como una inversión para el futuro. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por esta inversión. Estoy seguro que todo esto que hemos vivido, hemos hablado, hemos escuchado, que a lo mejor para algunos de nuestros jóvenes, pues a lo mejor le ha sonado a chino, pero que seguramente será un motivo también para investigar, para preparar y para descubrir que en la sociedad pues tenemos que estar preparados. Así que muchísimas gracias. No sé si... Y ahora vamos a hacer entrega, como estábamos en Extremadura y para que no se vaya don Juan Carlos con las manos vacías, pues vamos a hacer entrega de unos productos extremeños muy ricos, ¿vale? Para que los pueda compartir con su familia. Esa es. Esto es mejor que una placa. Sí. Es verdad que hemos pensado dar placa, hemos dicho que no, que tendrá muchas placas. Vamos a darle algo de comida que lo pueda disfrutar con su familia, que esto es vida, ¿vale? Así que muchas gracias. Un fuerte aplauso y gracias a vosotros también por venir, por participar y por aceptar esta actividad. Pues como diríamos en misa, podéis ir en paz.